Les damos una vez más la bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por compartir este tiempo. Y bueno, sigamos disfrutando juntos de la presencia de Dios. ¿Hay alguien que nos visita el día de hoy por primera vez? ¿Estamos todos de la casa? ¿Estamos todos bien? Muy bien. Si quiere ir abriendo su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 18. Búsquelo tranquilo. Gálatas, capítulo 4, versículo 18. Creo que los que somos padres y los que por ahí tienen más de un hijo se van a dar cuenta o coincidiremos en que uno los puede criar en un mismo entorno, en un mismo ambiente, con los mismos padres, con los mismos principios, y aún así pueden desarrollar personalidades totalmente diferentes. Nosotros tenemos 3 y los 3 son totalmente diferentes, ¿no? Y las personalidades, vieron que muchas veces dicen que los polos opuestos se atraen, o quizás los polos opuestos también sacan chispas muchas veces. Y las personalidades que son muy opuestas a veces pasan en el matrimonio, no sé, cuando uno es quizás más tranquilo y otro es un poco más reactivo o más activo o tiene otro tipo de personalidad, el matrimonio muchas veces choca mucho. Y con los hijos, bueno, pasa muchas veces eso. Mis 3 hijos tienen personalidades diferentes, pero dentro de todo la personalidad de Julián y de Malena, de Male vendría a ser, bueno, Julián vendría a ser el más chiquitito, Malena la del medio, tienen personalidades muy parecidas o bastante parecidas. Y Rodrigo tiene una personalidad como más tranquila, ¿no? Y yo muchas veces quizás lo critiqué o quizás lo reté a Rodri porque le digo, Rodri, tenés que ser un poco más extrovertido, porque nosotros tenemos un problema y es que no conocemos la timidez con mis hijos, ¿no? Hemos perdido la vergüenza hace mucho tiempo y no conocemos la timidez, y él por ahí es un poco más tímido. Y después entendí que era un error pedirle que él sea diferente, porque hay diferentes tipos de timidez. Hay personas que pueden ser tímidas porque su personalidad es tímida simplemente, y eso tiene que ser respetable, ¿no? O sea, una persona que le gusta simplemente ser tímida o que elige ser tímida, esa persona está muy bien. Mi esposa, por ejemplo, ella suele ser una persona muy tímida. De hecho, para estar acá arriba, ella tuvo que vencer muchísimos miedos, muchísimas cosas, porque su personalidad es tímida. Y hay gente que tiene una personalidad totalmente opuesta. Ahora, la timidez a mi hijo no tenía por qué afectarle, porque es su personalidad. Pero hay personas que la timidez sí les afecta. Yo, por ejemplo, trabajando como docente, recuerdo que tenía un alumno que era muy tímido, pero era brillante, y sobre todas las cosas era brillante en mi materia. O sea, en mi materia destacaba mucho. De hecho, hoy está trabajando con la materia que yo daba en un momento. Pero recuerdo que era un alumno brillante, pero desde el momento que le decíamos, tiene que dar una lección oral, este chico comenzaba a transpirar, se ponía a llorar, empezaba a temblar como si entrara en una crisis o en un ataque de pánico. Y él era tímido ya de por sí, pero llevó la timidez a un extremo de que la timidez le impedía poder desarrollarse o poder realizar una actividad. Repito nuevamente, el problema no es tener cierto tipo de personalidad. El problema es cuando ese tipo de personalidad a nosotros nos afecta. Hay personas que no son tímidas, que son muy reactivas, que reaccionan por todo. ¿Vieron los típicos que le decimos que son de mecha corta? ¿No? Que reaccionan por todo, y ese tipo de personalidad también les afecta. El problema no es que sean de mecha corta o que sean enojones. El problema es que muchas veces con ese enojo destruyen relaciones. Muchas veces con ese enojo lastiman personas. Y ese es el problema. El problema no está en la personalidad que nosotros tenemos. El problema está cuando esa personalidad comienza a afectar nuestra vida. Hay cosas que son nuestras y que no deben cambiar, que son parte de nuestra esencia. Y la gente que te quiere y la gente que te ama tiene que aprender a aceptarte con esas características y esos atributos que te hacen único. Porque la Biblia nos dice que Dios nos creó a cada uno únicos, con una personalidad única. Y hay cosas que son parte de nosotros, son parte de nuestra esencia, y tenemos que aprender a aceptarlas de los demás. ¿Bien?
No se distraigan, no se preocupen si no hay sangre, está vivo. No, se cayó nomás de la silla. Pero, como les decía, hay cosas que son únicas de nuestra esencia, de nuestra personalidad, y tenemos que aprender a aceptarlas de los demás. Y tenemos que aprender a convivir con eso. Por ejemplo, a mi esposa en un momento no le gustaba mi sentido del humor, ¿no? Porque yo tengo un sentido del humor, los que me conocen, me río prácticamente de cualquier cosa. Y entendió que es parte de mí, ¿no? Y ahora se agarra la cabeza, mira para otro lado cuando hago un chiste o algo, pero entendió que eso es mi esencia y que eso es parte de mí. Y hay cosas que tenemos que aceptar. Pero ahora, ¿cómo identifico las cosas que tengo que aceptar y las cosas que tengo que cambiar de mi vida? Yo quiero que podamos leer en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 18. Dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quiero traducir un poco estas palabras de nosotros, vosotros, de estéis. ¿Qué es lo que está queriendo decir puntualmente acá el apóstol con estas palabras? Lo primero que les dice es: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, esta gente se ocupaba de cuando él estaba, mostrar su mejor parte, su mejor cara, ¿no? Mostrar, ponerse una careta, por decirlo así, caretearla, cuando él estaba, y decía, bueno es que ustedes sean así como son ahora siempre, no solamente cuando yo estoy presente. Y lo segundo que les dice es: vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Imagínense, yo creo que los hombres ni nos imaginamos lo que duele un parto. Las mujeres lo deben saber solamente, lo que debe doler un parto. Pero decía él: yo siento dolores de parto por lo que ustedes me están haciendo renegar, en otras palabras. ¿Bien? Así que aparentemente no soy yo solo que me quejo como líder. Acá se estaba quejando también el apóstol. Dice: me están haciendo renegar tanto por la personalidad que ustedes tienen. Y decía: me gustaría estar con ustedes ahora para retarlos. Pero le dice: estoy perplejo por las cosas que están haciendo. En otras palabras, estas personas tenían personalidades tan difíciles que estaban afectando a la iglesia, estaban afectando a su relación con Dios y estaban afectándose sin duda ellos mismos. Porque la personalidad y el carácter malo y negativo nos daña primeramente a nosotros antes que a los demás y nos hace perder beneficios a nosotros mismos antes que a los demás. Entonces, como les decía, hay cosas que son parte de nuestra esencia y de nuestra personalidad. Pero hay otras cosas que debemos esforzarnos por cambiar y por encontrar un equilibrio en nuestra vida. Hay cosas en nuestro ser, en nuestra forma de contestar, en nuestra forma de tratar a los demás, que sí o sí van a tener que cambiar. Y vamos a tener que poner un esfuerzo extra y un esfuerzo adicional por cambiar esas cosas que molestan. ¿Y cuándo me doy cuenta que tengo que cambiar esas cosas? ¿Qué parámetros tengo que tomar para cambiar esas cosas? O para saber si las tengo que cambiar o simplemente me tengo que resignar y decir yo soy así. El primer parámetro que tenemos que tomar para saber si vamos a cambiar o no es: todo lo que afecta a mi relación con Dios, yo lo tengo que cambiar. Ese es el primer parámetro. O sea, si hay cosas en mi personalidad, en mis reacciones, en mis acciones, en mi forma de ser, que afectan la relación que yo tengo con Dios primeramente, yo eso lo tengo que cambiar. Por ejemplo, yo puedo enojarme y yo puedo tener reacciones con mi enojo y yo puedo quizás renegar y puedo rezongar, y esa, si bien es una mala reacción, pero puede ser parte de tu personalidad. Ahora, si cuando te enojas dejas de ir a la iglesia, eso ya es un problema. Si cuando te enojas dejas de orar, eso ya es un problema. Entonces ahí tenemos un ejemplo donde un rasgo de mi personalidad comienza a afectar mi relación con Dios. Si cuando te enojas te vas al mundo y te vas a pecar y te olvidas que sos cristiano, ahí te das cuenta que ese rasgo de tu personalidad afecta tu relación con Dios. Y realmente son cosas que tenés que cambiar. Entonces, si hay algo en tu vida que está afectando, interfiriendo con tu relación con Dios, tenés que sacarlo y tenés que cambiarlo. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no vive en mis emociones, ya no vive en mi forma de pensar, ya no vive el yo creo, el yo pienso. Dice, ahora Cristo
vive en mí. Yo estoy formando en mi vida el carácter de Cristo. Y si algo afecta a la relación con Dios, hay que sacarlo. El segundo parámetro que hay que tomar para saber si tengo que cambiar algo en mi vida es todo lo que afecta la relación con los demás. Si hay personas que vos te amás, que vos amás a tu alrededor y están siendo afectadas por tu personalidad de manera negativa, vos lo tenés que cambiar. A veces en el matrimonio muchas veces decimos, yo soy así y me tiene que aceptar y listo, pero resulta que tus actitudes lastiman a tu esposo, lastiman a tu esposa. Resulta que tus actitudes y tu forma de ser dañan a tus hijos. Resulta que tus compañeros de trabajo son afectados por tu forma de contestar y por tu forma de responder. Resulta que perdés amistades por tu forma de responder. Y a veces nos resignamos y decimos, no, pero bueno, yo soy así, pastor, esto es lo que soy y listo. Pero cuando algo está afectando a los demás, por más que para nosotros sean pavadas, a veces nosotros decimos, pero es una pavada, por esto se enoja. O por esta forma de responder que tengo se enoja, o por esto que hago se enoja. Pero si afecta a las personas que uno ama, y uno las ama lo suficiente, tiene que reconsiderar cambiar esas cosas que están haciendo mal y que están dañando. Porque estamos perdiendo relaciones. Nosotros por una mala personalidad, por tener mal carácter, podemos perder trabajos, podemos perder oportunidades, podemos perder un montón de cosas. Miren, a veces es tan grande el orgullo que tenemos, que no nos importa perder grandes beneficios solo para sostener nuestro orgullo. Miren, hay gente que no le interesa tener la razón. Le interesa solo hacer la contra y discutir. Miren que hay personas que vos les explicás y vos les decís, esto no es así. Le das todos los fundamentos y los argumentos. Y te lo entienden y saben que no es así, pero no importa, vamos a pelear igual. ¿No? Porque hay que discutir, porque yo tengo que tener la razón. No importa. Y hay gente que es así. Y a veces perdemos beneficios. Hablaba un tiempo atrás, yo les contaba con una persona que me decía, pastor, yo tengo carácter fuerte. Y yo le decía, no, vos tenés carácter débil, porque cualquiera te hace saltar porque sos chispita. Y me decía, no sabes, mi jefe es un explotador y es un soberbio, pero un día, adelante de toda la fábrica, le dije, vos sos un caradura, sos un explotador, sos un soberbio. Le dije todo en la cara y le dije, ¿y qué pasó? Me echó. Mirá qué vivo que sos, le digo. Sos re inteligente. Perdiste el laburo, pero yo no me voy a dejar basurear. No, ahora no te dejas basurear, pero te estás muriendo de hambre, le digo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no te digo que uno no tiene que defender sus derechos o que uno no tiene que decir las cosas como son o que uno no tiene que decir la verdad o que uno tiene que ocultar las cosas. No. Pero hay tiempos, pero hay momentos. Hay que aprender a sujetar el carácter, hay que aprender a sujetar la carne, hay que aprender a sujetar la lengua. Hay que aprender a saber cuándo hablar y cuándo no hablar. El problema no es lo que decimos. ¿Vieron que a veces miramos como un beneficio y decimos, pastor, yo soy muy sincero? Sí, pero hay sinceros que son cuerdos y hay sinceros que son brutos. El sincero bruto larga las cosas como le vienen y siempre termina perdiendo. Entonces, si sos sincero y bruto y siempre estás perdiendo, podés ser muy sincero, pero sos tonto también. Porque estás perdiendo beneficios. No te estoy diciendo, repito nuevamente, que no seas sincero. Lo que te estoy diciendo es que hay lugares para hablar, que hay momentos para hablar, que hay tonos para hablar, que hay formas de hablar y de comunicar un mensaje. Dice la Biblia, por ejemplo, que tenemos que sazonar nuestras palabras con sal. Algunos echan sal, pero en la herida, ¿no? Para que duela más. Entonces tenemos que aprender a sazonar nuestras palabras, tenemos que aprender a elegir nuestras palabras. Todo lo que afecta a mi relación con Dios lo tengo que cambiar. Todo lo que afecta a mi relación con los que amo, lo tengo que cambiar. Tercero, todo lo que afecta a mi propósito, lo tengo que cambiar. Hay reacciones en nuestra personalidad, hay formas de ser en nuestra personalidad que afectan proporcionalmente al propósito que Dios tiene para nosotros. Mirá, hay personalidades que no coinciden con nuestro llamado. Y acá quiero que estés muy atento, y esto quiero que te lo grabes. Hay personalidades que no coinciden con nuestro llamado. ¿Y cómo es esto de una personalidad que no coincide con el llamado? Uno, para tener cierto oficio, para estudiar cierta carrera,
para tener cierta vocación, tiene que tener cierto carácter y cierta personalidad. Tenemos que tener cierta personalidad y cierto carácter para poder afrontar las diferentes situaciones. Una vez escuchaba a un muchacho en una radio que llamaba Una Radio y decía, es irónico, decía, pero estoy estudiando medicina. Y le decía, ¿qué es irónico que estás estudiando medicina? Que le tengo terror a la sangre, decía. ¿Cómo una persona que le tiene terror a la sangre puede estudiar medicina? ¿No? Y hay personalidades en nosotros. Yo he conocido personas que se ponen negocio y no les gusta tratar con las personas. ¿Para qué te pones negocio? Vos les vas a comprar y parece que les vas a robar, ¿no? Le vas a pagar la mercadería, pero te da miedo. Te da miedo pagarle, ¿no? Entras, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, te dicen. ¿Qué quiere? No, yo venía a comprar. ¿Algo más? Nuestro carácter y nuestra personalidad tiene que ir acorde, escuche, con nuestro propósito y con nuestro llamado. Hay gente que quiere ser pastor y no le gusta renegar con la gente. Hay gente que quiere tener un llamado, tener un ministerio y no le gusta tener problemas, no le gusta renegar con las situaciones. La personalidad tiene que coincidir con el llamado. Yo conozco uno, no voy a dar nombre, pero siempre me dice pastor, dice, yo quiero ser soldado, quiero ir al ejército, quiero ser un marín. Estábamos en el campo un día y me dice, ay, me pinchan las espinitas, pastor. A los soldados los hacen tirarse en el barro, los hacen ensuciarse, los hacen pasar frío, calor, hambre. Mi papá siempre me contaba, hay una anécdota en el ejército, ¿no? De que un día un general dice que los toca y le dice, sé un hombre, y le tocó así acá, y de repente le toca y le dice, ¿qué tiene ahí, soldado? El repelente para los mosquitos, mi coronel, le dice. Ah, así que el soldado le pican los mosquitos. Dice, pusieron a todo el pelotón en calzoncillo a rodar en el pasto con rocío. Una persona que no tiene el carácter para eso, no lo puede hacer. Y usted no le puede pedir a Dios algo para lo que no está formando su carácter. Escuche, escuche. Todo lo que le pida a Dios, antes de Dios darte los recursos, Dios comienza a formar tu carácter. Antes de que Dios pueda soltar todo lo que tiene para tu vida, ¿sabes lo que empieza a formar el Señor? Tus reacciones, tus acciones, tu manera de responder. Ahí es donde Dios comienza a trabajar. Dice la Biblia que Moisés, cuando él estaba en Egipto, Dios en ese momento ya estaba comenzando a trabajar con él, pero dice que después por un homicidio, por algo que ocurrió, tuvo que salir corriendo, se tuvo que ir fugitivo durante un tiempo. ¿Y sabes a dónde terminó? Pastoreando ovejas, las ovejas de su suegro. Y qué loco que años después Dios lo iba a preparar para ser un líder, para ser un pastor. Pero ese proceso ahí en medio del estiércol, en medio del olor a oveja, lo preparó. Y nunca el Señor, te lo repito, nunca te va a soltar recursos antes de empezar a trabajar con tu carácter. El carácter primeramente es la escuela. Y yo no puedo reconocer que el problema siempre está en los demás. Todas las cosas que nos afectan a nosotros y que afectan también a los demás, nosotros las tenemos que cambiar. Hay cosas, hay reacciones en tu carácter que van a afectar directamente a tu llamado. Yo una vez conocí a un pastor que él tenía una iglesia muy grande, muy grande, pero tenía un carácter muy difícil, era un hombre difícil de tratar. Te trataba mal, te insultaba, te decía, sí, así, un pastor te insultaba, así, te insultaba, te trataba mal. Era maleducado, era grosero. Y pasó de tener 60 iglesias a su cargo. ¿Sabes cuántas tiene ahora? Ninguna. Y el día que yo le dije, mirá, pastor, si vos seguís por este camino, te va a ir mal, la gente se te va a empezar a ir, no, pero yo soy así, pero mi personalidad, yo soy el apóstol, yo soy esto, yo soy el otro. Vos sos ahora nada. Perdiste todo lo que tenías por no saber sujetar tu carácter. ¿Por qué? Porque nuestro carácter también define nuestro destino. Nuestra forma de reaccionar a las cosas también define nuestro destino. Nuestro carácter define cuánto vamos a prosperar. Nuestro carácter define hasta dónde va a llegar nuestra familia.
Nuestro carácter define hasta dónde va a llegar el ministerio, hasta dónde vamos a llegar en todas las áreas, en lo emocional. Es una cuestión de carácter. Es solo una cuestión de actitud, diría Fito Páez, ¿no? Es una cuestión de que nosotros aprendamos a sujetar nuestro carácter y nuestras emociones. ¿Cómo cambiamos? Y cierro con esto. ¿Cómo comienza un cambio desde adentro hacia afuera en nuestro carácter y en nuestras emociones? Primeramente, reconociendo que tenemos un problema en el carácter. Reconociendo que tenemos problemas para obedecer. Reconociendo que tenemos problemas para tratar con los demás. Hasta que no lo podamos reconocer. ¿Vieron esas personas que siempre el problema y a la culpa se la adjudican a otro? Estuvimos hablando en la radio de eso el otro día. Siempre la culpa se la echan a otro, ¿no? Siempre la culpa es de otro, siempre el problema es de otro. Y no importa que todo el mundo les diga que está mal, el resto del mundo está mal y ellos están bien. Hay gente que no tiene la capacidad de reconocer. Dice la psicología que todos tenemos un punto ciego. ¿Y saben lo que es un punto ciego? Un punto ciego, por ejemplo, en el auto se considera punto ciego un punto donde por ninguno de los espejos retrovisores se ve. O sea, cuando un auto se te pega muy cerquita, hay un punto que no se ve ese auto por ningún espejo y es peligroso. Han ocurrido accidentes por el punto ciego. De hecho, nosotros hemos tenido un accidente hace años atrás con un amigo que venía manejando a causa de que justo había un auto en el punto ciego y se cruzó. El punto ciego es lo que todo el mundo ve de nosotros, pero nosotros no lo vemos. Por eso que a veces es importante escuchar, porque dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero a veces no escuchamos al que tenemos al lado. ¿Cuántas veces la persona que tenés al lado, y matrimonio ya se están codeando, te dice algo, te dice tu esposo o tu esposa, vos tenés que cambiar, no hace falta. Pero cuando se lo dice el pastor, o cuando se lo dice otro, no sabés lo que me dijo el pastor, sí, lo que te vengo diciendo yo desde que nos casamos. Lo que te vengo hablando hace rato. Pero a veces no lo queremos ver. Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y tenemos que aprender a escuchar cuando algo anda mal. Porque está afectando. Dice la Biblia que inclusive el necio pasa por sabio muchas veces cuando aprende a callar. A veces creemos que callar es una señal de debilidad. No, yo no me voy a callar, yo le voy a responder, yo le voy a decir lo que le tenga que decir. ¿Y cuántas cosas perdemos a veces? Yo una vez conocí una persona con la que me llevaba muy mal. Y nos llevábamos mal y discutíamos todo el tiempo y teníamos los dos la misma personalidad y los dos queríamos tener la razón y discutíamos y peleábamos y cada vez que me contestaba y yo le contestaba y un día mi esposa me dice, ¿vos no sabés que discutir con burros es recibir patadas solamente? No, pero yo no me voy a callar la boca y él tampoco se va a callar la boca. Me dice, ¿qué hacemos? ¿Discutimos? ¿Peleamos? ¿Por qué no te aprendes a callar y pasás por sabio? Y callarse no significa darle la razón al otro, porque miren que muchas veces dicen, el que calla otorga. Y eso es mentira, callarse significa muchas veces ser sabio. Callarse muchas veces significa no entrar en discusión o en polémica. ¿Y saben qué? Aprendí a callarme la boca y a decir, qué interesante, aunque no estoy de acuerdo, ¿no? Muchas veces. Pero respondo con esa respuesta neutral, qué interesante. Así que cuando el pastor te dice qué interesante, ya sabes lo que te está queriendo decir, ¿no? Y ahora me siento con esa persona y la escucho y le digo, qué interesante, me invito a un asado, le hago pagar el asado y todo. Y disfruto el momento. Y no peleo. Y no discuto. Porque tengo mi opinión, porque tengo mis principios, porque respeto mis principios. Y porque de la puerta para adentro en mi casa o en la iglesia donde lo tengo que hacer, hago lo que tengo que hacer simplemente. Pero tenemos que aprender a acallar nuestro carácter, nuestra personalidad, porque hay cosas que podemos perder. Mirá, hay beneficios y hay cosas que Dios no está soltando, porque vos no aprendés a sujetar tu lengua. Hay un montón de cosas que Dios todavía no puede hacer, porque vos todavía no aprendés. Cuando la Biblia habla, la parábola de los talentos, dice que repartió a cada uno un talento, que representaba dinero en ese momento, conforme a su capacidad. A veces creemos que Dios no nos da porque Dios no nos quiere dar. Y si Dios no te da más, es porque no estás capacitado
para tener más. Porque todavía el carácter de Cristo no fue formado lo suficiente en vos para que Dios pueda añadir mucho más. Es tiempo. Es tiempo de decirle, Señor, doblego mi carácter, mis emociones y hago lo que tengo que hacer. Queremos afectar a los demás, pero de manera positiva. Queremos afectar a los demás, pero queremos afectar con bendición. El otro día escuchaba a un pastor y lo escuchaba en Instagram, pero realmente me revolvió las tripas su discurso. Me pareció horrible. Este hombre decía, hay que predicar confrontación y hay que predicar pecado, y el pecador no se tiene que sentir cómodo. Viene a la iglesia y se tiene que sentir incómodo. Y yo decía, ¿dónde mostramos el amor de Dios? Si yo voy a la Biblia, al ejemplo de Jesús, Jesús habló de amor. Jesús a nadie confrontó, a los que confrontó son a los escribas y a los fariseos, que siempre le querían saber más que él, pero Jesús no confrontaba, Jesús amaba. Y este hombre decía, no se tiene que sentir cómoda la gente, y si la gente no se siente cómoda, se va. Y si yo lastimo a la gente, en lugar de enseñarle, no le puedo predicar. Y si yo lastimo a la gente, en lugar de restaurarla, no estoy cumpliendo con mi trabajo como pastor. Entonces es tiempo donde la iglesia tiene que ser una iglesia de restauración, tiene que ser una iglesia de amor, tiene que tener un carácter como el carácter de Cristo, para poder recibir, para poder amar, para poder abrazar, para poder restaurar. Dejemos que Cristo sea formado en nosotros. Decía el apóstol, me están haciendo sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, decía. Estoy sufriendo porque la personalidad de ustedes está dañando a la iglesia, está dañando a otras personas. ¿A cuántas personas estaremos dañando con nuestra forma de ser y no nos daremos cuenta? Para nosotros debe ser algo natural. Para nosotros debe ser algo normal. No es para tanto lo que le dije, déjalo. Ya se le va a pasar, dejá que se lo pase, déjala nomás. No es para tanto. ¿Cuántas veces pasamos por alto las ofensas que hacemos a otros? Las cosas que le decimos a otros, lo que lastimamos a otros. Es tiempo de tomar conciencia. A veces somos buenos para recordarle a los demás qué tan mal nos hicieron sentir, pero qué cosas salen de tu boca. ¿Qué cosas decís vos? ¿A cuántas personas dañás y afectás con tu carácter? Dice la Biblia que tenemos que hacer con los demás como queremos que ellos hagan con nosotros. ¿Qué estás dando? ¿Qué es lo que sale de vos? ¿Sale bendición de tu boca? ¿Bendecís a otros? ¿O siempre estás hablando y recalcando los defectos, las cosas que los demás hacen mal? Es tiempo de cambiar el chip. Es tiempo de tener una perspectiva diferente de lo que significa bendecir a los demás. La palabra bendecir viene de bien decir, de decir bien, de hablar bien hacia otros. Yo quiero que te puedas poner de pie por un momento.